Vamos a ver si usted reconoce esta lectura que voy a hacer, esta breve lectura que voy a hacer, si usted la reconoce. Yo me imagino que sí. Escuchen. Creo en Jesucristo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Lo reconocen? ¿Qué es eso? Parte del credo de los apóstoles. Alguna persona dice, ay, pero eso es católico. No. El credo de los apóstoles, de todos los que creemos en Jesucristo, de todos los que nos llamamos cristianos, y específicamente quiero hacer énfasis en preguntarnos, no sé si ustedes lo notaron, el credo de los apóstoles no es muy largo, contiene todo lo más esencial de la doctrina cristiana, pero solamente se mencionan 3 nombres de personas. Uno es obviamente Jesús, el otro es María y el otro es Poncio Pilato. Son los únicos 3 nombres de personas. Ahora uno se pregunta, ¿por qué aparece el nombre de Poncio Pilato? ¿Por qué no aparece el nombre, por ejemplo, de Judas, el que lo entregó? ¿O por qué no aparece el nombre de Pedro, que lo negó? ¿O por qué no aparece el nombre de alguno de aquellos otros apóstoles que lo abandonaron? ¿Por qué el de Poncio Pilato? Los especialistas eruditos en la Biblia dicen que tal vez hay 2 razones. La primera razón es para darnos a entender que la historia de Jesús no es un cuento de hadas. Algunos todavía creen que Jesús fue un personaje mitológico, así como Hércules, Zeus, Marte. No, Jesús fue un personaje histórico y la Biblia lo enmarca dentro de la historia. Y para enmarcarlo dentro de la historia dice que fue en el tiempo en que Poncio Pilato fue gobernador de la provincia de Judea. Jesús fue un personaje histórico, pero la otra razón que dicen los especialistas es que Poncio Pilato es colocado dentro del credo de los apóstoles para que nosotros recordemos que Poncio Pilato representa el poder de la humanidad, el poder del mundo. Y Jesús representa el poder del reino de los cielos. Es decir, son 2 reinos que se conectan, que se enfrentan, que chocan. Por un lado, Poncio Pilato representando al imperio más poderoso de la época. Por un lado, Poncio Pilato, alguien capaz de quitar la vida con una sola palabra, que se siente poderoso. Y por otro lado, Jesús, el rey que no tiene ejército, el rey que no tiene espada, el rey que no viene con una armadura, el rey que no viene masacrando a la gente, sino un rey pacífico. 2 estilos totalmente diferentes de organizar el mundo. Ahora, en estos días de Semana Santa estoy reflexionando sobre los personajes de la pasión, de última semana de vida de Jesús. Y hoy corresponde Pilato. ¿Qué nos enseña Mateo acerca de Pilato? Y sobre todo, ¿qué podemos nosotros aprender los que nos llamamos seguidores de Jesús de la vida de este hombre? Entonces vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 27, del 11 al 26, dice así: Jesús estaba en pie ante el gobernador y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo dices. Pero ante las acusaciones de los principales sacerdotes y de los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se quedó muy asombrado. Ahora bien, en el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, el que el pueblo quisiera. En aquel momento tenían un preso muy famoso llamado Barrabás. Pilato se reunió con ellos y les preguntó, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle, no tengas nada que ver con este justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. El gobernador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué debo hacer entonces con Jesús, al que llaman el Cristo? Y todos le dijeron: que lo crucifiquen. Y el gobernador les dijo: ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más y decían: que lo crucifiquen. Al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, tomó agua, se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo: allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Y todo el pueblo respondió: que recaiga su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y luego de azotar a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Amén. ¿Qué aprendemos de Pilato? Lo primero, Pilato, una persona poderosa. Pilato era una persona poderosa. Versículo 11 que acabamos de leer dice que Jesús fue llevado y estaba en pie ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Imagínense cómo nosotros percibimos esta escena, como un momento dramático. Está el poderoso Pilato y está el humilde y desarmado Jesús, y concebimos esa imagen como algo dramático, pero yo creo que desde el punto de vista de Pilato era una escena chistosa. Por eso tal vez él pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Como diciendo: ¿qué clase de rey es usted? ¿Dónde está su corona? ¿Dónde está su espada? ¿Dónde está su trono? ¿Dónde está su ejército? ¿Dónde está su reino? Se estaba burlando, ¿verdad? Jesús es el rey de los judíos, pero no de una manera que Pilato pudiese entender. Pilato era la persona más poderosa en ese lugar, en ese salón y en todo el país. Tenía la autoridad del imperio más poderoso del mundo, porque eso era el gobernador de Judea, el que representaba el imperio más poderoso del mundo. Y para que recordemos, Pilato fue un personaje histórico. Él gobernó en Judea entre el año 26 y 36 después de Cristo. Y no solamente sabemos de Pilato por lo que dicen los evangelios. Filón y Josefo, historiadores judíos, no cristianos, hablan extensamente de Pilato. Y Tito, otro historiador pero romano, también habla de Pilato en sus escritos. Y en 1961 se descubrió un escrito en una piedra, en una roca, donde se menciona a Pilato como el procónsul, el gobernador, el procurador, no procónsul, el procurador de Judea. Es decir, Pilato fue una persona histórica, pero era una persona que los que vivieron en esa época y hablaron de él, lo describieron como un personaje bárbaro, duro, cruel, caprichoso, sanguinario. Para que vean un poquito de cómo era, en Lucas capítulo 3, versículo 1, nos deja ver un poquito de su crueldad. Lucas 13:1 dice: en ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Esto habla de un grupo de samaritanos que estaban adorando en su templo. Y por alguna razón, y sobre todo por esa idea que tienen los poderosos de que pueden hacer lo que quieran con quien sea, entraron los soldados romanos al templo donde estaban ellos adorando a Dios, ofreciendo su sacrificio, y mataron a muchos de ellos y mezclaron la sangre de ellos con la de los sacrificios, para decir no solamente el dominio, el poder, la fuerza de Pilato, lo sanguinario, pero también
la falta de respeto y el menosprecio que sentía Pilato por los judíos. Él gobernó por 10 años y la única misión que tenía Pilato en Judea era mantener la paz en esa región a como fuera lugar. Y todos sabemos cómo los que tienen el poder de las armas creen que se mantiene y se hace la paz con armas. Con armas. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Bonita forma, sí, esa es la forma del mundo, no del reino de los cielos. Su poder lo usó con brutalidad, sin compasión, porque él pensaba que si podía mantener la paz a como diera lugar, matando a quien fuera, él podría escalar más alto a los ojos del emperador romano. Y con la ayuda de su esposa, ¿recuerdan cómo se llamaba la esposa de Pilato? La que tuvo este sueño, se llamaba Claudia. Y Claudia era una mujer de una familia aristocrática, emparentada con el emperador, con uno de los emperadores romanos. Entonces él pensaba, yo tengo lo que necesito para escalar y ser una persona más importante. Tengo el poder de ser el procurador de Judea y tengo las influencias por parte de mi esposa. Porque él era una persona que buscaba ¿qué? Escalar, escalar, escalar. Él era una persona amante del poder, que quería más poder y que usaba su poder sin ninguna misericordia. En segundo lugar, nosotros descubrimos que Pilato sí era una persona poderosa, pero también era una persona débil. Y eso parece contradictorio. ¿Cómo así una persona poderosa y débil? Sí, vamos a verlo. El poderoso Pilato, por ejemplo, vamos a ver en qué se ve su debilidad. El poderoso Pilato tenía todos los elementos necesarios para emitir un juicio de inocencia de Jesús. Pilato escuchó, vio todo lo que se decía acerca de Jesús y él tuvo todos los elementos para dar un veredicto de inocencia. ¿Por qué no lo hizo? Veamos primero los elementos que tenía para declarar a Jesús inocente. Primero, mire el versículo 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se quedó muy asombrado. Y la palabra asombrado hay que marcarla en la Biblia, porque esa palabra que se usa allí es para describir maravillado. No es que Pilato se quedó rascando la cabeza diciendo, ¿y este man qué? ¿Le tragaron la lengua a los ratones o qué? Sino que fue admiración, porque una de las cualidades éticas de la cultura grecorromana decía que las personas sabias no respondían cuando eran atacados o criticados. No respondían. Eso así actúan las personas sabias. Entonces, cuando Pilato escucha los ataques que le hacen a Jesús y Jesús no responde, dice, estoy ante la presencia de alguien que es sabio, que se sabe controlar, alguien que no es del común. Luego, versículo 18 dice, y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Es decir, pudo saber Pilato que toda esa andanada de acusaciones que le daban a Jesús era por envidia, no por amor a la justicia. No buscaban la verdad, estaba motivada por la envidia y Pilato lo sabía. Y a pesar de eso, ¿qué? No lo declara inocente. Luego el versículo 19, mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle, no tengas nada que ver con ese justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible. Miren, esto es otra característica del Evangelio de Mateo. Mateo da el testimonio muy favorable de las mujeres, de todo tipo de mujeres, no solamente las mujeres que siguieron a Jesús y eran discípulas de Jesús, sino aún mujeres paganas. Eso lo vimos desde la genealogía del capítulo 1, pero aquí vemos a una mujer que es pagana, que no es creyente, que es romana, y esa mujer pagana
no por intuición femenina ni por capricho, le manda a decir a su esposo: ese hombre es un justo, no se meta con él. Las autoridades religiosas de Israel lo ven como un peligro, lo ven como alguien culpable, pero una mujer que no es seguidora de Jesús, que no es ni siquiera del pueblo de Israel, dice: ese hombre es justo. Mateo siempre resalta a las mujeres. Y la última, versículo 23, y el gobernador les dijo: pero qué mal ha hecho. Él no le cabía en su cabeza que pudiesen estar tan indignados contra Jesús, pidiendo la muerte de Jesús, si él en su conciencia y en su mente pudo discernir que Jesús no había hecho ningún mal. Miren, hasta ahí podemos ver que Pilato tuvo todos los elementos para decir: Jesús es inocente. Pero ¿por qué lo declara culpable entonces? ¿Por qué lo entrega para ser crucificado? Porque Pilato es un hombre que se aferra a su puesto. Se puede escuchar la desesperación en la voz de Pilato cuando intenta de una manera y de otra salvar a Jesús. Se le ocurre la idea incluso de decir: ve, aquí hay un preso, Barrabás, ¿a quién quiere que le suelte? Y idea las maneras, pero no se atreve él a tomar una decisión. Los líderes religiosos necesitan del gobernador Pilato, porque los líderes religiosos judíos no solamente quieren que sea declarado culpable de blasfemia, o que lo azoten, o que lo metan a la cárcel, sino que buscan que lo maten. Pero ellos, como autoridad judía religiosa, no tienen el poder, la autoridad de condenar a muerte a nadie. Solamente los romanos podían declarar a una persona digna de muerte. Y el poderoso Pilato, quien cree que lo controla todo, que tiene el poder, es manipulado y arrinconado por los líderes religiosos y la multitud sedienta de sangre para hacer lo que pedían que le hicieran. Entonces, Pilato es una persona débil de carácter. Puede que tenga el título y el mando de un ejército y sea declarado el hombre más poderoso de Judea, pero una persona débil de carácter, era una persona débil en sus valores y convicciones, era una persona débil en coraje. Diríamos hoy en día, le faltó amarrarse los pantalones. Era una persona débil en sus decisiones y era una persona débil en su liderazgo. Se dejó manipular. Por eso las personas, la multitud y los líderes religiosos lo manipularon, porque se acomoda para su beneficio. No importa quién sufra o quién muera por su debilidad. Él simplemente se acomoda. Y eso nos hace llegar a la tercera y última descripción del Evangelio acerca de Pilato. Pilato era una persona poderosa, era una persona débil, pero también era una persona como todas y como todos nosotros. Para Pilato, escuchen bien esto, para Pilato la conveniencia política tiene prioridad sobre la justicia, y de eso sí que sabemos nosotros en Colombia, porque esta es la verdad que nos enseña Pilato. Para las personas, la conveniencia personal tiene prioridad sobre el llamado de Jesús a hacer lo que es correcto. Pilato sabía lo que era correcto. Este hombre es inocente, no encuentro nada de malo, este hombre es justo, ustedes lo están acusando por envidia, yo no hallo ningún mal en él. Pero como me conviene, al patíbulo con él. Miren, siempre decimos que buscamos la verdad, que lo más importante es la verdad.
que lo más importante es la justicia, que lo más importante es hacer lo correcto. Pero la verdad es que preferimos la conveniencia a la verdad. Y estamos en una sociedad así, que prefiere la conveniencia personal a la verdad. Preferimos la conveniencia a la justicia, preferimos la conveniencia a la bondad, preferimos la conveniencia a la decisión. Los seres humanos no buscamos la verdad, buscamos la comodidad, lo que nos convenga mejor. No buscamos la justicia, tanto que hablamos de justicia, de derechos, de respeten mi derecho, pero cuando son mis derechos, pero cuando son los derechos de otras personas, de malas ellos. Como toda persona, Pilato tuvo que responder entonces a esta pregunta. Mateo 27, 25, que es tal vez la pregunta más importante que alguien puede hacerse, y es: ¿qué debo hacer entonces con Jesús? ¿Qué debo hacer entonces con Jesús? Una pregunta de un tamaño gigantesco. ¿Saben cómo la respondió Judas a esta pregunta? La decisión de Judas fue entregarlo por dinero. La decisión de Pedro fue negarlo por miedo. La decisión de los otros apóstoles fue huir por seguridad. La decisión de los líderes religiosos fue matarlo por envidia. La decisión de la multitud fue crucificarlo por dejarse manipular. La decisión de Pilato fue no decidir por conveniencia. Hasta hoy en día se usa la expresión ¿qué? Me lavo las manos. ¿Cuándo decimos me lavo las manos? Cuando queremos decir ese asunto ¿qué? No es mío. Eso no es asunto mío. Pilato decidió que no era asunto suyo. No decidió por conveniencia. Pero aquí está el gran problema. El gran problema de aún esta nueva generación de muchachos y muchachas de hoy en día. Escuchen esto. No decidir es decidir. Cuando Pilato dijo, yo no decido, allá ustedes, hagan lo que quieran, yo no decido. Cuando él dijo, yo no decido, me lavo las manos, estaba diciendo que estoy tomando una decisión. No decidir es decidir. No decidir es dejar que otros decidan por usted. Una indecisión impulsada por el miedo de Pilato, por la preocupación, por la prepotencia, por el menosprecio, por la insensibilidad, por la falta de visión. Esa indecisión de Pilato traería consecuencias enormes para Pilato. La historia dice que Pilato, después la gente se revoltó, se hizo revolución y Pilato fue removido de su cargo. Lo que tanto él anhelaba fue removido de su cargo, pero no fue promovido. Fue enviado a otro lugar difícil y los historiadores dicen que Pilato al fin y al cabo, a lo último, ver su desespero que no había cumplido con lo que él soñaba, se suicidó. Su indecisión trajo consecuencias enormes para él, para su familia, para su cargo, para su puesto porque lo perdió, para su imperio, para el mundo, la eternidad. Ese amado imperio al cual él servía con tanta fidelidad, caería de rodillas al final ante Jesús, muerto y resucitado. Ante ese Jesús silencioso que nunca respondió. Ante ese Jesús que él menospreció diciendo, este es un rey y no le veo ni espada, ni corona, ni ejército. Este es un pobre matachín, una caricatura de rey. Ante ese que menospreció Pilato, el imperio romano caería de rodillas años después. Entonces, para terminar, la pregunta que tuvo que responder Pilato, que al fin y al cabo no respondió,
Es la misma pregunta para nosotros hoy. ¿Qué debo hacer entonces con Jesús? ¿Qué debo hacer con Jesús? ¿Qué debe hacer usted con Jesús? Las posibilidades son varias. Uno lo ignorará convenientemente. No, a mí déjeme así, que así estoy bien. A mí no me hable de esas cosas, que yo no me quiero complicar, eso no es asunto mío. Convenientemente no decide. O lo intentará manipular a Jesús, como lo hicieron las autoridades religiosas. Lo mandaron de aquí para allá, lo manipularon. Hoy en día hay mucha gente que quiere seguir a Jesús, pero para manipularlo, para que Jesús haga lo que ellos quieren. Otros lo rechazarán y decir, no, que Jesús ni que nada, yo no creo en nada de eso. Unos lo rechazarán. Otros se lavarán las manos con el agua de la indecisión, diciendo no sé, que es la forma preferida de muchos, de la juventud hoy en día, de esta generación. Uno les pregunta de tal cosa, no sé. ¿Verdad? No sé. Parecen hijos de Pilato. No sé. ¿O dejará que otros decidan por usted? Pilato también dejó que otros decidieran por él. O la última opción, que es la que le proponemos, es la que Mateo nos lleva a mirar como la mejor opción, es voy a seguirlo como el Señor de mi vida. ¿Qué debo hacer con Jesús? Voy a creer en Él y voy a seguirlo. Voy a creer en Jesús y lo voy a seguir. Estas hermanas y hermanos que fueron bautizados hoy lo hicieron por eso, porque no fueron como Pilato. No sé, o lo voy a pensar, o yo no sé qué hacer, no sé. Otro que decida por mí. No, ellos tomaron la decisión de creer en Jesús y seguir a Jesús. Y eso es lo que le invitamos hoy a cada uno de ustedes. Si usted todavía no ha creído en Jesús y no ha tomado la decisión de seguir a Jesús, no estoy hablando de seguir una iglesia, ni seguir un pastor, una religión, un líder religioso, seguir a Jesús con todo su corazón. Hoy es el día para que lo haga. Y diga, Señor, yo no me voy a lavar las manos, yo voy a tomar una decisión. Y mi decisión es seguirte a ti, porque creo y confío en ti. Vamos a colocarnos en pies para orar. Si usted en su corazón en esta mañana, escuche bien, si usted esta mañana en su corazón quiere decirle, Señor, creo en ti y quiero seguirte. Quiero seguirte. No entiendo todo, pero quiero seguirte. Ayúdeme. Pídale ayuda al Señor, y también nosotros como iglesia estamos para ayudarle. Hay personas aquí en la iglesia que están dispuestos a acompañar a aquellos que toman esa decisión. Simplemente hable con Dios y hable con nosotros. Yo quiero que me enseñen cómo seguir a Jesús. Estamos dispuestos a acompañarle en eso. Vamos a orar. Padre, nosotros estamos agradecidos porque tú nos invitas a tomar una decisión. ¿Qué haremos con Jesús? Y no queremos hacer lo que hizo Pilatos, no decidir. Porque no decidir entendemos que es decidir. Y no queremos que otros decidan por nosotros. Hoy queremos decidir creer en ti, confiar en ti y seguirte a ti. No porque seamos buenos, perfectos, sino por el contrario, porque reconocemos que te necesitamos a ti, que estamos en el camino de seguirte a ti. Por favor, Señor, toca los corazones de las personas que necesitan reconocer hoy que Jesús es su Señor y su Salvador. Quita del corazón y de la mente a aquellas personas que tienen dudas, que todavía no deciden, aunque lo han escuchado esta invitación tantas veces, pero no deciden, por conveniencia o por cualquier razón que sea, que ellos puedan tomar la decisión de seguirte. Gracias por ser nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.